Hola, hola, para la preparación de nuestro platillo, lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne con agua. Le vamos a poner un poco de agua, solo que cubra la carne. Le vamos a poner un poco de sal y un trozo de cebolla. Y ahora sí, le prendemos a nuestra lumbre. Una vez cocida nuestra carne, procederemos a deshebrarla. Para nuestro caldillo vamos a poner a asar nuestros jitomates y nuestros chiles en un comal previamente forrado con papel aluminio. Para preparar nuestro caldillo para la carne, las tortas de carne, vamos a moler nuestros jitomates y chiles ya que están asados. Le ponemos su trozo de cebolla, su diente de ajo y una poca de agua. Recuerda que si tú quieres puedes pelar lo que asaste. A mí me gusta en lo particular el sabor que le da a nuestro guisado. Ahora sí procedemos a sazonar nuestra salsa roja, nuestro caldillo. Vamos a poner un poco de aceite con tantita cebolla, que se acitrone un poquito. Vaciamos nuestro caldillo. Le vamos a incorporar la sal y sazonamos por aproximadamente 20 minutos a fuego lento. Vamos a batir nuestras claras previamente separadas de las yemas. Lo puedes hacer con tu batidora o si quieres lo puedes hacer manualmente. Aquí podemos observar que nuestro huevo ya quedó listo. Le podemos agregar, si lo prefieres, un poquito de nuestras yemas y lo mezclamos ya manualmente. Esto va a ser manualmente para que no se corte nuestro huevo. A nuestra carne previamente deshebrada le vamos a agregar la harina. Esto nos va a ayudar a que se fije bien la mezcla del huevo. Mezclamos bien para que se enharine bien nuestra carne y la vamos a vaciar a nuestro huevo, en donde también la vamos a mezclar bien. Y nos vamos a ayudar de una cuchara para ir formando nuestras tortitas de carne. Recuerda que en estos momentos nuestro caldillo se está sazonando y mientras vamos aprovechando para preparar nuestra carne.
ponemos aceite a nuestro sartén, una cantidad suficiente que nos ayude a dorar bien nuestras tortitas de carne. Dejamos que se caliente bien nuestro aceite y con ayuda de nuestra cuchara vamos a ir preparando nuestras tortitas de carne. Ya que está nuestro aceite en la sartén, vamos a poner nuestras tortitas de carne. Las vamos a ir formando. Recuerda que es a tu gusto, el tamaño que les quieras dar. Las vamos a dorar muy bien por ambos lados. Recuerda mover constantemente tu caldillo para que se sazone bien. Como podemos observar, ya nuestro caldillo ya está bien sazonado. Le vamos a agregar una poca de agua, aproximadamente medio litro, y dejamos que hierva para ya agregarle nuestras tortitas de carne. Como puedes ver, ya está hirviendo nuestro caldillo. Entonces procedemos a incorporar nuestras tortitas de carne para que hiervan un ratito con el caldillo y ya les apagamos. Así quedan nuestras ricas tortitas de carne, las cuales puedes acompañar con unos ricos frijoles de la olla.